hoy es ver Qt y PyQt. ¿Alguien alguna vez escuchó hablar de alguna de estas dos cosas? Bueno. Qt es un entorno que en su momento, o sea, es un framework por lo general está muy orientado a la parte de UI, a la parte de interfaz gráfica de las aplicaciones, pero en sí Qt permite también, es todo un entorno completo de desarrollo. Está pensado para C++, para varios lenguajes, o sea, en realidad se usa para varios lenguajes. De hecho, Genome, gran parte de las cosas de Genome están hechas con Qt. Hace un tiempo lo había comprado Nokia Qt. Como bien dice, Qt es un entorno de desarrollo, o sea, un framework multiplataforma orientado a la parte, o sea, si bien nosotros lo usamos para la parte gráfica, de las interfaz y todo eso, en realidad permite hacer muchísimas más cosas, ¿no? O sea, permite programar aplicaciones completas, es como un Visual Studio completo. De hecho, permite también generar aplicaciones mobile, permite muchas cosas, es muy potente. Por lo general se usa con C++. Nosotros lo que vamos a hacer es combinar Qt con una librería de Python que se llama PyQt, que lo que hace PyQt es como traducir la interfaz gráfica generada, la UI generada con Qt a Python y permite levantarla. Aprovecha toda la parte interna de Qt, ¿no? Para generar. ¿Alguna duda, algún comentario? Sería casi para crear una app para que utilice el usuario y que tenga una relación. Una interfaz gráfica. Toca un botón y tal cosa. Exactamente. Sí, sí. Es para que todos los scripts que estuvimos haciendo nosotros ahí en las clases, jugando con la calculadora, que la agendita, que la conocer historia, que copio, que guardo en un diccionario, lo leo, podamos darle una interfaz gráfica. ¿Eh? No, ya tienen vida, pobrecitas. Esto es para que el usuario final pueda ver algo bonito. Si bien vamos a ver algo simple, no vamos a entrar en profundidad, que ustedes tienen muchas cosas, la idea es como darle lo básico para que ustedes puedan ir viendo y después seguir, seguir explorándolo un poco más. Qt simplificó muchísimo, ojo, no es la única, Python tiene, ¿cómo era? TK-Inc, creo que es, una cosa así se llama, que es una que es nativo de interfaz gráfica de Python. Está Qt, está, no me voy a acordar la otra. Qt venía del lado de Genome y hay... ¿Qué cosa? Sí, pero por eso, pero esa es otra librería que usa, que es solamente para Windows en realidad, que usa WinXS, algo así creo que se llama, no me acuerdo cómo se llama bien, que lo que hace es usa instrucciones, o sea, usa de la interfaz gráfica de Windows, usa elementos de ahí para poder generar interfaz. Pero ¿cuál es la diferencia? Qt y las otras demás, vamos a hacer una cosa, no nos compliquemos. ¿Quieren que venga? No nos compliquemos con tratar de acordarnos cosas que no tienen sentido. A ver qué hizo ahora, si puedo llegar a... Tengo un serio problema con esto porque me cuesta mucho... No, es default. Ah, default. Gracias. Esto es lo que quería decir. No, es que nunca me acuerdo cómo llegar allá arriba a la barra de arriba. Es que hay lo mismo para... Ya sé, pero no me está haciendo clic. Ah. Mira. Sí. No, escribí. Ahora sí. Pero, hey, te juro que recién escribí. User Interface. ¿Ves Python? No, ves Python y no. Ya estamos muy bien. Interfaz gráficas para Python. Para allá. La primera clase lo dije. A ver, ¿alguien se acuerda que lo dije? ¿Bien? Ah, bueno, viniste. Eso por no recuperar la clase. WX Python es la de Windows. Esa era. Después está, perdón, me equivoqué. PyQt está potenciada por KDE, GTK está potenciada por Genome. Básicamente PyQt y GTK son dos librerías distintas y esta es TK Inter, es la de Python. Esta viene con las librerías estándares de Python.
WX Python está muy pensada para Windows, basada en WX Widget. Si no me equivoco, creo que igual lo podés correr a WX Python en Linux. No me acuerdo, habría que probarlo. PQT es la que vamos a ver nosotros y PGTK, ahí les muestro. PGTK es otra alternativa que, o sea, usa GTK como framework base, por así decirlo. PGTK tiene un estilo más parecido a los de Genome, PQT tiene más un estilo parecido a lo de KDE. Ahora vamos a ver más, o sea, no GTK, pero sí QT. Entonces, como había dicho, Qt es un framework de UI que fue comprado en su momento por Nokia, que se usa normalmente para la mayoría de las aplicaciones en KDE, y por atrás tiene todo un entorno de desarrollo. Esta es la página web, acá están las descargas offline, hay otra descarga, si ustedes van por la página directamente, lo que hace le hace una descarga online. Ustedes eligen qué elementos necesitan descargar y ahí les permite descargar. Nosotros lo que hicimos ahora, bajando desde el offline el Qt Creator, es solamente bajar el que genera la interfaz gráfica, es como solamente descargar una especie de IDE muy reducido. Después a eso se le pueden empezar a meter librerías y varias cosas más para hacerlo muy potente. De hecho, puedes compilar, hacer lo que vos quieras desde ahí. Nosotros lo vamos a usar solamente para generar la interfaz, los archivos de interfaz, unos archivos que se llaman .ui, de hecho son. Después, lo que les comentaba era PQT, que básicamente es una biblioteca que permite meter este framework, o sea, embeberlo dentro de Python y poder utilizarlo. La firma que lo usa, o sea, la que lo creó, por así decirlo, es Riverbank. De hecho, si entran a la página, creo que todavía sigue diciendo Riverbank por varios lugares y todo. Es de código abierto, totalmente. No es la única librería, le aviso por las dudas, hay varias librerías para usar Qt, al igual que hay varias librerías para usar GTK. Por ejemplo, Nokia, cuando compra a Qt, después al tiempo saca PySide, que es otra librería. De hecho, PySide, si pueden usar PQT, PySide les va a ser más simple usarlo. O sea, sinceramente les digo la verdad, no les voy a mentir. No les traje el curso con PySide, sino con Qt, porque era como que lo tenía mucho más aceitado hace tiempo, lo vengo usando hace tiempo, y está mucho más respaldado por la comunidad porque hace más años que está. Simplemente por eso. Pero, o sea, he visto código y he leído varios foros donde mucha gente le está poniendo mucha pila a PySide por el tema de que es mucho más fácil, por así decirlo. Son muy parecidos, de hecho el código, o sea, los códigos son muy parecidos y casi idénticos, o sea, la lógica es casi la misma. Pero bueno, la idea era presentarle esta alternativa y que ustedes después de última puedan volcar solo en la otra. Lo que hicimos hasta este momento fue instalar, o sea, bajarnos el Qt Creator, que es el que nos va a permitir agarrar y poder generar las interfaces gráficas. Cuando prendan la máquina vamos a bajar una aplicación. Lo que vamos a hacer ahora es, ustedes ahí lo tienen ya al punto RAM, búsquenlo, así ya lo instalamos, porque ¿qué pasa? Ahora vamos a trabajar con dos formas distintas. Por un lado vamos a trabajar con el Qt Creator, creando la interfaz gráfica, las ventanitas con sus widgets. Por otro lado, lo que vamos a hacer es crear eso, cómo lo metemos dentro del código Python, para darle lógica y para darle todo para que deje de ser un... A ver, los archivos de interfaz gráfica UI de Qt básicamente son XML. O sea, esos XML, traducirlos a algo que nos sirva a nosotros en Python para poder usar. ¿Todos ya lo encontraron en el archivo? Búsquenlo en la carpeta. Háganle botón derecho, propiedades. No se los hago acá porque es distinto en Mac y en Linux. Propiedades, properties, vayan a permission y tilden el de abajo, que es el que habla de ejecutable. El único check que hay abajo, tildenlo y hagan clic en aceptar. No, abrite el folder directamente. Una vez que... Esto es...
No hace falta, no hace falta. Ahí ya le... no hace falta que se creen la cuenta, sáltenselo directamente el paso. Denle a siguiente, siguiente, siguiente. ¿Viste? Ahí te lo voy a bajar, peso 150 megas, o sea, no es tanto tampoco. O sea, ahí lo instalan. ¿Cómo van con la instalación? Acepten los términos y condiciones. Si quieren leerlo, léanlo tranquilamente. Veo que hay gente que ya está dentro de Qt. Hay gente que ya está viendo el tutorial. Hay gente que no. Hay gente que gente. Bueno. La idea ahora es, vamos a hacer una cosa. Denme un segundo. Ya me lo está por acá. Vaya a saber dónde carajo me va a abrir esto. Vamos a hacer así y me voy a pasar a Qt. Esto, como les digo, era el entorno de Qt. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto nos permitía crear proyectos en C++, en Python? De hecho, esto mismo se puede usar como editor, como IDE, ¿no? De desarrollo con complementos para Python y todo. Nosotros lo vamos a usar solamente por ahora como editor de interfaz gráfica. Nos va a permitir crear alguna interfaz gráfica. Si usted me puede decir, che, pero entonces instalamos todo esto para hacer una interfaz gráfica. Para el ejemplo capaz que suena medio sonso, pero cuando empiezan a trabajar con varias, está bueno tenerlo así porque de hecho podemos desconectar el cómo se debería ver la aplicación, lo puede hacer cualquier persona en el editor con la lógica y la programación interna nuestra. Pero igual hay un cierto nivel de conexión entre las dos partes que hay que combinarlas. ¿Se deja, no? Sí. Igual está en la presentación, ¿eh? Mira, ahí está. Acá. Esto es lo que yo le decía. ¿Le habilitas los permisos? Yeah. O sea, es un ejecutable directamente, así que le... Next, Skype, si querés después crearte una cuenta, ¿no hace falta? Next. Obviamente le vendemos el alma al diablo. A ver, se la vendimos tantas veces a estos que son código abierto, no se lo vamos a dar. Bueno, la hemos regalado, de hecho, tantas veces al alma. Digo, cuando instalábamos Word, o los activadores, o los juegos mismos. Traía un juego y 40 hojas de... Listo. Acá... ¿Eh? No, por eso no. Acá lo que vamos a hacer ahora es crear la interfaz gráfica nada más, ¿no? Para eso vamos a ir a File, New File or Project. Vamos a crear. Acá van a ver que tiene varios tipos de archivos, como si fuese, o sea, a ver, si alguien trabajó alguna vez con Visual o con alguno de los IDE de Java, son muy parecidos. Ya nos permite abrir, básicamente esto lo que va a diferenciar es que nos va a abrir o modelos, o template de aplicaciones completas, Qt for Python Empty, por ejemplo, Qt for Python Windows, varias cosas así, para crear librerías, otro tipo de proyectos tipo prototipado, sí, permite, o sea, Qt permite hacer aplicaciones mobile. No, para que no lo estoy encontrando acá. La primera. Acá sí, Qt Quick Applications, Qt Applications. Permites tranquilamente hacer. De hecho, es muy, o sea, honestamente, Qt es muy potente, muy potente en ese sentido. Tenemos, después la idea nuestra es crear solamente un archivo, no un proyecto. Así que acá abajo van a ver que tienen archivos de tipo de C++, modelado, Qt, Java y Python. Python no tiene mucho sentido porque lo que nos hace es crear un punto .py con un par de cosas. Lo que nosotros vamos a crear son los Qt. Dentro de Qt van a ver que hay uno que dice, por ejemplo, que dice Qt Designer Form y tiene un UI al medio. Fíjense que hasta le permite hacer JS y varios tipos de archivos. Vamos a abrir este. Sí.
No, no, a ver. No, vos le pusiste el nuevo proyecto. Pará, acá. Bien. Por eso, al ser off file, te permite. Lo que pasa es que si le das a New Project, directamente te pregunta solamente, te da solamente las opciones de Project. Acá vamos a crear un solo archivo, nada más por eso. Perfecto. Entonces, seleccionamos este, le damos a Choose. Acá nos va a preguntar, che, ¿qué tipo de interfaz querés? ¿Un diálogo? ¿Una ventanita de diálogo con dos botones? ¿Un diálogo con los botones a la derecha? ¿Un diálogo sin botones? ¿Un main Windows o un widget? Lo que vamos a ponerle es un main Windows. Le damos continuar, nos va a preguntar, che, ¿dónde querés guardarlo el archivo y con qué nombre querés guardarlo el archivo? No, screen size se lo dejé por defecto. Total, después lo podemos cambiar. Continuamos. Nos va a preguntar ahora qué nombre le damos al archivo y dónde lo guardamos. Yo lo voy a dejar acá. Ustedes, si quieren, métanlo dentro de una carpetita. Total, después lo muevo. ¿Cómo guardar el GIF? Después no dejan guardar el GIF. Sí, es un archivo común y corriente. Continuamos. Project Manager. Sí. Esto es para agregarle un proyecto, para meterle versionado Git. No le metan versionado Git ahora. Pues nosotros lo que queremos es solamente ese archivo individual. Es un XML vacío. Por eso. Ahí les muestro cuál es el chiste de esto. Usted me va a decir, che, ¿para qué quiere un XML vacío? Esto, básicamente, lo que tiene son estas ventanitas de acá, que les juro que cuando ustedes tienen una buena, o sea, cuando se ve, a ver, achico esta de acá, la cierro esta, a ver. Cuando se ve con una resolución como la de ustedes, se debe ver mucho más copado esto, ¿no? Y esperen, que lo voy a minimizar un poco esto para que entre bien acá. Ahí estamos. Esto lo que nos va a hacer es crearnos un form en blanco para que nosotros podamos agregarle cosas, ¿no? Van a ver que del lado izquierdo van a tener, estos son todos widgets, tenemos de tipo layout, espaciadores, después tenemos botones, ítem de visualización de elementos, después más abajo tenemos contenedores, inputs y de visualización de objetos de visualización de tipo, ¿no? Esto de acá, como se imaginarán, no es más ciencia que hacer eso y soltarlo. Del lado derecho van a ver que tenemos una barra, la cual va a tener como va a tener primero la estructura de los objetos, que va a estar el main Windows. Es que así tal cual es casi lo mismo. Ahí es más, de hecho, en realidad, después le voy a mostrar que más que Visual Studio es el Android Studio, porque de hecho tiene para editar el XML este. No me acuerdo si con doble clic o con... Podés editar el XML, pero ahí no me acuerdo bien. Del lado derecho tenemos las estructuras de objetos que vamos a usar. En este caso tenemos el menu bar, que lo podemos borrar a la miércoles. El status bar lo vamos a borrar también. Menu bar y status bar son las dos barras, la del menú la que va arriba y la del status la que va abajo. Para la aplicación que vamos a hacer nosotros la borramos. Les cuento por las dudas, todos los elementos que ustedes ven en Qt están soportados por PyQt. Todos estos, ¿no? Y más. Bueno, acá lo que va a tener es el tipo de layout que vamos a usar. ¿Qué pasa? Esto, si ustedes ven, es a ver dónde está, donde decía, que lo encuentre. Si no me equivoco, es de tipo... creo que se llamaba grid o algo, creo que es si no me equivoco, ¿verdad? Sí, es este. Que te permite como ponerlo en cualquier lado al elemento. Después tenemos el vertical layout, por ejemplo, para el que usó Android Studio, por ejemplo, esto le va a sonar muy parecido. ¿Qué hace? Lo que hace es que los va ordenando. Si yo le pongo, por ejemplo, dos botones acá, me los va a ir ordenando verticalmente con espacios. Lo mismo en horizontal.
por ahí, en este sentido, por ahí es mucho más útil el grip, que me permite como acomodarlos como a mí me gusta. Sí, es que esto es todo un entorno de desarrollo completo, ¿eh? De hecho, si vos te venís acá a editar, ahí estaba ese, así es. Vos tenés el código y vos podés tener todo el proyecto. Esto acá te permite, es más, fíjate, si vos ves acá abajo, tenés para correrlo, para buildear, porque esto corre con lenguaje C++. Puede que los tengas deshabilitados o que no esté. Depende, porque no te olvides que lo que nosotros creamos, que instalamos es solamente el editor este, no instalamos todas las librerías por detrás para que compile, para todas las cosas. Acá abajo van a ver que tienen esta ventanita que lo que tiene son las propiedades, va a ir cambiando a medida que van cliqueando cosas, son las propiedades de cada uno de los elementos. En este caso, por ejemplo, es del QPushButton, o sea, es más, van a ver que todos los elementos, por ejemplo, miren, list view, ¿no? Le pongo un list view acá. Si le hago clic, me va a decir que es un QList view. Todo va a empezar con Q, obviamente, o sea, no hace falta ser muy cerebritos para darse cuenta por qué viene todo por el lado de la Q. De hecho son QObjects y QWidgets. Así que bueno, acá lo que nos va a permitir ver es, por ejemplo, la posición, los tamaños. Es más, de hecho, si yo agarro este botón y lo agrando o lo achico, va a cambiar ahí. De hecho, esto me permite editarlo también, ¿no? O sea, no es que yo acá lo puedo editar y ponerle 50. Dice, exacto. Después me permite, por ejemplo, agarrar y o sea, cambiarle ciertas cosas, como decir, che, yo acá en vez de esto quiero que me ponga, no sé, la manito, el point. Entonces, cuando yo pase por arriba de este botón, me va a cambiar el point y varias, o sea, muchas cosas más, ¿no? La opacidad, tiene varios atributos ahí como para poder personalizar un poco las cosas. Por ejemplo, si se van al fondo, miren al grid, de hecho, está medio complicado encontrarle la vuelta. Fíjense que hasta tiene atributos como ser posiciones y otras cosas que les permite trabajar con internacionalización y ese tipo de cosas, ¿no? Pero esperen que lo que les quería mostrar eran cosas más sencillas como, bueno, habilitar el mouse tracking es para seguimiento del mouse, para poder identificar la posición y otras cosas, pero lo que estoy buscando es, por ejemplo, no, ¿sabes? No. Es decir, acá pueden agarrar y decirle, che, darles estilo a los objetos o a las cosas. Bueno, no me va a dejar así una. Obviamente que se usa tipo un CSS, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Usamos una hoja de estilo tipo CSS que les va a permitir personalizarlo. Casi lo mismo que el CSS, o sea, color de background, cosas por el estilo. No, es XML. Esto es un XML. De hecho, este es XML. Nosotros acá lo que podemos hacer es, vamos a cerrar esto. La ventaja que nos permite, y por acá también tiene un nombre al objeto. Eso nos va a permitir identificar el objeto en ciertos lugares. Esperen que le encuentre el nombre, porque les juro que no está tan fácil encontrarlo desde este ángulo. Acá está. Object name. Ese es el nombre del botón, justamente. Sí, o sea, cada uno de los objetos tiene su QName. Central Widget, Main Window, todo lo tiene. Eso nos permite identificarlo al objeto. Y acá abajo tiene para definir las señales o las acciones. Las señales básicamente son lo que, o sea, nosotros asociamos, por ejemplo, a un botón, una señal de clic, ¿viste? Eso nos va a permitir ver, o sea, identificar cuándo se cliquea el botón. Nosotros no lo vamos a hacer desde acá a la definición de la señal. La vamos a hacer desde Python directamente. ¿Qué te pasa que estás con esa cara? No. Sería porque desde Python nosotros le indica si este valor igual true, está la acción. En realidad lo que hacemos es, mapeamos la señal del clic del botón, la mapeamos con una función. Ahí lo vemos.
Después de esto, vamos a agarrar, por ejemplo, y vamos a crear una ventanita que va a ser algo muy simple la que vamos a crear ahora, ¿no? Le vamos a agregar, van a ver que acá hay unos que se llaman Line Edit, básicamente son los campos de texto, los text box, exactamente. Después tienen otros como ser text edit, font, miren, este font nos permite ver o sea, cambiar las fuentes y otras huevadas así por el estilo. Bueno, text edit son los text area, por así decirlo, para los que vengan ¿cómo se llama?, del palo de web. Tenemos selectores que pueden ser o con opciones o que pueden ser directamente definirles, por ejemplo, un numérico y vos le vas dando al más o al menos y va creciendo. ¿Eh? Sí, algo por el estilo. Es más, se llama Q Double Spin Box. ¡Jaja! ¿Cómo te queda el ojo, no? Eh, tenemos slides, por ejemplo, para barras, para desplegar por un lado y por el otro, o sea, moverlas. Vertical, horizontal. Eh, para definir shortcuts, o sea, lo que haces es como, tenés un widget que te permite como capturar un cierto shortcut y actuar sobre eso. Hay varios elementos, o sea, además, miren. No todos los. No. Pero, por ejemplo, graphic Windows, o sea, hay varios, muchos elementos en realidad. De hecho, hay. Open, Open. ¿Eh? ¿Sacar un reporte en qué sentido? Es que en realidad esto maneja solamente la UI. Vos lo que hacés con esto es vos decís, por ejemplo, le creo la lista ahí adentro, o por ejemplo, yo le digo, che, le agrego un elemento que no me acuerdo dónde está, ya lo voy a encontrar, que es el file. ¿Eh? No es el view. Hay un widget, que no me acuerdo cómo era, que te abre ahí no me acuerdo bien ahora, pero hay uno que te permite como abrir, viste, el buscador de archivos, la ventanita de diálogo del sistema operativo para buscar archivos. Vos elegís un archivo, miento, perdón, ya no veo. Lo que haces en realidad es, o definís uno de estos combos, te los agregás a estos, o creás una ventana distinta, ¿no? Por ejemplo, se lo agregás a un file, ¿no? Entonces le haces clic ahí, te abre la ventanita para buscar el archivo, vos lo buscás, y no sé, y le pones un botón que sea cargar. Eso te carga una tablita con un widget de estos, por ejemplo, con un table view widget, te va a hacer una tablita con las cosas que vos tenés, y digamos que vos quieras abajo graficar, no sé, la frecuencia de un gráfico de barra con las edades, ¿no? Vos lo que haces es directamente le generas un elemento en el cual, ojo, depende cómo lo vayas a trabajar. Si puedes usar, viste, como lo que veíamos recién de GL, OpenGL. OpenGL es una librería gráfica que se usa mucho para lo que es 3D más que nada. O sea, se usa para varias cosas, pero una de las funciones en las cuales más se usa para Python es en 3D. Pues para otras cosas, o sea, para gráficos en 2D usas otras herramientas. Si vos necesitas un gráfico en 3D, levantás un widget de OpenGL, viste, cuadradito, y le embebes ahí adentro, por ejemplo, un widget o un gráfico de Matplotlib en 3D. Entonces te permite editarlo, moverlo y todo acá el gráfico, en 3 dimensiones. Y si es uno de 2 dimensiones, por ejemplo, una opción que tenés es, calculás todo, lo tirás como si fuese un file en memoria, como un buffer, ¿viste? Y lo metes directamente dentro de un graphic view, que por ahí lo habíamos visto, como un image view, creo que se llama, no me acuerdo exactamente, view, acá, no, para más abajo, view. Graphic view, uno de estos, ¿viste? Y te mete el grafiquito en 2D ahí con las cosas. Sí, o sea, ojo, esto no tiene lógica por atrás, esto es un XML con lo que vos ves. Este elemento de tal tamaño, con tal atributo, en tal lugar, punto. Es todo lo que va a tener. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a agregarle el botón, vamos a ponerle un label a cada uno de los botones, o sea, perdón, a cada uno de los ventanitas, así, por ejemplo, le vamos a poner, qué sé yo,
Ojo, lo primero que vamos a hacer va a ser tan sonso que casi que va a parecer ridículo. ¿Sí? Texto 01. Fíjense que acá abajo, al último, les muestra esto, o sea, básicamente tiene como distintos colores, ¿no? Esto en naranja es porque es global para todos los widgets. Esto ya tiene un caso particular y al final lo que está en celeste es individual de cada uno de los widgets. Acá le vamos a poner, por ejemplo, texto 02. Voy a cerrar esto para que no moleste. Vamos a agrandar un poco acá. Vamos a agrandar un poco más acá. Vamos a meter esto acá. Esperen que lo pongamos por acá. Esto lo ponemos ahí. Es más, se puede trabajar para alinear, para varias cosas. Vamos a meter el botón acá abajo. Sí. Acá en las propiedades al final. No, el object name es otra cosa, ¿eh? Object name es el identificador que va a tener. Cuando vos necesitas interactuar, vas a usar el object name directamente. No, el object name se lo dejé como estaba. A este le voy a poner procesar, por ponerle un nombre al botón. En realidad no es un nombre al botón, le aviso por la duda, ¿no? Lo que le hice es cambiarle el texto nada más. Y le voy a meter un label acá abajo, que va a ser, estos se van a ver que se van a llamar label-2, label-3. Y a este último label le voy a borrar el texto, lo voy a dejar sin texto, pero lo que sí voy a hacer es agrandarlo. Darle todo este espacio a ese label. La idea de hacer esto es tener un label que después pueda, si quiero hacer algo, poder tirar texto ahí y cosas por el estilo. Créense esta misma ventanita así, cuando ya todos lo tengamos listo, seguimos. Es más, por suerte nadie es diseñador gráfico, porque si no, yo no le hubiese agarrado un infarto, me hubiese alineado que están estos dos elementos. Ahora están en línea. ¿Qué nombre le pusiste a los push button? No, el push button no le cambié el nombre. Les dejé los nombres por defecto a todos. No, esos no son push button, ¿eh? Estos son line edit. Este es el push button nada más. Sí. ¿El qué? El central widget, porque me estás poniendo, no puedo ni carajo. O sea, puedo hacer, quiero poner uno al lado de la otra. O sea, todo lo crees abajo del central widget. No, el problema no es el central widget. Este es el problema. Vos cuando has estado jugando, le has cambiado el tipo a este. No, yo directamente eliminé todo y ahí empecé a... Lo que pasa, está bien, el tema es que acá, fíjate, el central widget ahora está de tipo, es de tipo line, ¿ves? Al ser de tipo line, sí, acá está, ahí está. ¿Qué pasa? Al haberle puesto de tipo line, ¿ves esto de acá? Lo que hace es te obliga a que todo esté uno abajo del otro. Lo que podés llegar a hacer son dos formas distintas. Una, directamente lo anulás y lo dejas flotante. La otra cosa es, si lo tenés tipo line, bueno, ahora ya no, acá me... Si lo tenés tipo line, le metes horizontales, ¿viste? Y vas label, texto, label, texto, label, texto. Creas una cuadrícula, por así decirlo. La mejor es hacer eso, para probar ahora. Y acá no se olviden que acá le metí un label grande, que lo dejé vacío en blanco. Es más, a ver... No, al borrarle el texto,
El label en sí, así, esto sería lo que tiene la ventanita dentro. Los labels tienen un fondo transparente y le pone un texto nada más. Al borrarle el texto queda con el fondo transparente, pero ocupando ese espacio. Es más, si vos lo buscás, acá está, este es. Label, el mismo label de arriba, el mismo exactamente, lo puse ahí abajo, en ese tamaño y le borré el texto. Cuando todos terminen, avísenme. ¿Sí? ¿Cómo manejas la grilla? ¿En qué sentido? Claro. Estoy acostumbrado en una forma a cambiar la cantidad de columnas y filas para después... No, lo trabajas con tamaño en todo caso. Esto no trabaja con columnas y filas, sino que lo trabajas con tamaño directamente. Le decís, por ejemplo, no te hace falta meter un grid acá, ¿eh? Te aviso por las dudas. Porque esto ya está funcionando de grid. ¿Me explico? Ya está, claro. ¿Qué haces? Vos de acá le puedes dar directamente los tamaños. Claro. ¿Y cómo hago si yo redimensiono el formulario principal que se me acomode todo? Para eso usar los espaciadores. Ah, no, o sea, Para eso, por ejemplo, vos de acá... no vi ya tienen en un elemento de... Por ejemplo, de acá vos le puedes decir, che, o sea, meter un espaciador de tanto, por ejemplo, mira, vos le puedes poner ahí y o sea, no me acuerdo, o sea, habría que buscarle bien la puerta para relacionar este con el borde de acá, entonces como que te lo alinea y te lo pone allá abajo. Igual le tenés que cambiar los tipos de elementos para que sean como flotantes, que se ajusten a los espaciadores. Pero lo haces de esa forma. ¿Estamos todos? ¿El label este? Sí. ¿Por? No, ojo, cuando lo borrás, fíjate a la izquierda, a la derecha digo, perdón, tenés label 0 y label 2. Sí. Metele el label, arrastrarle y dejarle meter un label. No, mantener apretado, arrastrar y soltar, sí. Todo va a ser así como drag and drop. No hay problema. De acá abajo lo borras. ¿Estamos? Bueno. ¿Todos ya están listos? Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es guardar este archivo, porque esto no se olviden que es un archivo, no es más que eso, ¿eh? Vamos a ir acá, Save As, o Save directamente, como quieran. Da igual eso en realidad, yo le puse Save As. Control S. Ya existe, sí, así. Le puse Save As y ya existiera así. Ahora vamos a cerrar esto. ¿Vieron que era un set de fotos que cambian? No, pero sí, obviamente. No, te parece a uno. Venimos acá, van a ver que van a tener un archivo que se va a llamar mainwindow.io, donde lo hayan guardado. Esperen que lo voy llevando, denme un segundo, lo llevo a una carpeta. No, el tema es que tengo acá archivos de proyectos de la empresa que no está muy cheto que los mande mostrando. PQT. Perfecto. Ahí está. Lo que hice es meter ese archivo que no tiene nada que ver. Acá afuera. La mierda. Perdón, cierto que estoy grabando esto. Metan dentro de una carpeta donde van a crear el código y todo. Metan ese archivo nada más. ¿Está todo listo? Perfecto. Ahora vamos con la parte más importante. Lo que nos hace falta. Nuestra querida librería PyQt. Para esto, yo lo que les recomendaría que hagan esperen que venga por acá. Acá vamos a buscar la terminal. Y ahí voy a hacer un cd de project PyQt, creo que se llamaba. Sí. PyQt. Y ahí. Estoy acá adentro. Lo que yo voy a hacer ahora es crear un entorno virtual. ¿Se acuerdan de VirtualEnv? VirtualEnv.
-p Python 3 en la carpeta VM. Esto lo que me va a hacer es crearme un entorno virtual donde me va a meter todas mis librerías que instalé ahora dentro de una carpetita del proyecto que se llama VM, donde le voy a instalar PyQt. ¿Estamos ahí? ¿Eh? PQT, ¿qué pasa? Sí, eso es mío, eso es local mío. Donde vos quieras. Yo les recomendaría que lo hagan así. Después, para investigar cómo funciona, cómo trabaja PyChart con el VirtualEnv, hay tiempo. Esto es transversal para cualquier cosa. Lo puedes hacer desde un servidor, en tu máquina, en cualquier máquina. El otro es como que solamente funciona para eso. Por eso. Una vez que hayan hecho esto, van a ver que si entran, les va a figurar una carpeta van a tener el mainwindows.ui y la carpeta vn, ¿no? Lo que van a hacer ahí es hacer source vn bin activate enter. ¿Cuál PyQtl? Cuando vos querés listar todos los archivos UI. No, pero es ls solo, ¿eh? Es ls. Ojo, les aviso por las dudas. Lo que ven en celeste es la carpeta en la que estoy posicionado. ¿Estamos? Esto, lo que pasa es que yo estoy usando un shell que se llama zshell, que tiene ciertos como atajos. Por ejemplo, la cruz verde o la flechita verde me indica que el comando anterior salió correctamente. Por ejemplo, si hubiese dado un error, me hubiese puesto una flechita en rojo acá. Y me permite, como vieron que, por ejemplo, yo acá le hice doble tap, me buscó todas las carpetas que coincidían con Py y las pude seleccionar y poner. Tiene varias boludeces de ese tipo, pero no es más que eso. Esto de acá es la carpeta en la que estoy parado. No, sí, desde hace 2 clases, ya 3 que la tengo. Sí. O sea, no lo tenía, al principio no lo usaba cuando estaba con Linux, porque ¿qué pasa? Linux por lo general me autocompleta mucho más que Mac. Entonces esto se lo puso a Mac para poder usarlo. No hace falta, ¿eh? Ah, ¿te lo está pidiendo? Instálenlo, sí, instálenlo. Instálenlo. Sí, perdón. El pip instala también, el pip me pediste la verdad. Igual cuando instalen VirtualEnv le va a instalar pip seguro. No se olviden, una vez que termine de instalar VirtualEnv, no se olviden que el comando es virtualenv --medio p espacio Python 3 para definirle que vaya a usar Python 3 y no Python 2, espacio el nombre de una carpeta donde yo quiero que me cree mis archivos de entorno virtual. A ver, el vn lo creo yo normalmente les llamo vn, hace años que le vengo llamando igual por eso. Como quieran. La idea es que tenga el mismo, o sea, que tenga, o al menos yo, hay 2 ramas muy marcadas en lo que es el uso de VirtualEnv. Uno es llamarle un nombre referido a lo que está al proyecto. Otro es definirle un nombre fijo. En el caso mío yo siempre le defino vn. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo usar un template de Git y decir, bueno, todo lo que está en vn, omitímelo. Pues si llegan a hacer un commit agregando todo esto, van a estar agregando todas las librerías estándar de Python, binarios de Python, una cantidad de cosas que no corresponden al proyecto en sí. ¿Todos pudieron instalarlo y crear el VirtualEnv? Hagan source, espacio, vn, /bin, bin de binario, /activate. Esto lo que va a hacer es activarme el entorno virtual. Van a ver que adelante del bash le pone entre paréntesis el nombre del entorno virtual que crearon. ¿Eh? Sí. Lo que hizo es activárselo. O sea, ¿qué pasa? Ahora todo lo que hagan con, por ejemplo, todo lo que hagan con pip install, pip3 install, lo va a instalar solamente en esta carpeta. O sea que si desactivan esto, ya no va a existir, no les va a estorbar con el resto del sistema. Sí, de hecho esto lo que está bueno es que podés, por ejemplo, cuando desarrollás, depende cómo sea el scope de cada uno, pero ¿qué pasa? Cuando trabajás con muchas cosas distintas,
por ahí está bueno porque puedes tener tres versiones distintas de la misma librería para distintos proyectos sin que tengan conflicto en tu máquina. Por eso. Ahora lo que hacemos es pip3 install pyqt5, así como lo ven. Sería básicamente lo que vamos a hacer es esto. Esta línea de acá. Es la versión, exactamente. Lo que pasa es la versión de Qt. Pues, ¿qué pasa? Básicamente, la librería está hecha, hay una para Qt4, Qt5, y no todas son compatibles entre sí en las versiones. Entonces, como Enter, eso le va a instalar la librería. Ah, pequeño gran detalle. Ahora me acuerdo. Hay varias líneas de código en la diapositiva que le puede llegar a hacer falta. ¿Siguen teniendo abierto WhatsApp en la máquina? Perfecto. Ah, bueno, ya se instaló Qt. Mientras se instala, esperen que voy a hacer una cosa. Esperen que voy a buscar ¿cómo se llama? Voy a buscar la diapositiva esta, la comparto y se las comparto para así pueden copiar el código de la diapositiva de la presentación y no tienen que andar escribiendo todo a mano. Listo, ahí les mandé las diapositivas. ¿Ya instalaron todos? Ah, WhatsApp. Perfecto. No, este código no hace falta. No, ahí les paso. Ahí les voy, de hecho vamos a ir viendo. ¿Qué código? No, les mandé las diapositivas para que cuando vayamos viendo los códigos los vayamos copiando directamente y no tener que escribirlo todo eso. Bueno, mientras se instala, les cuento. Este es un ejemplo básico de Qt, esto de acá. Esto no va a tener nada que ver con lo que acabamos de crear de nuestra ventanita. Esto es algo más básico todavía. ¿Qué pasa? Qt, al igual que todos estos manejadores de UI, normalmente son todos como declarativos en línea. O sea, yo agarro, genero un objeto ventana y a ese objeto le voy agregando elementos uno por uno, ¿no? Este ejemplo es muy básico. Lo que hace es importa, ¿sí? De hecho, ahora cuando abran la diapositiva, si quieren, cópienlo al ejemplo, péguenlo en un archivo .py dentro y ejecútenlo dentro de la ventanita que crearon. Lo que hace es importa dentro de PyQt5 Qt widget. ¿Se acuerdan que yo les dije que todos los widgets que teníamos en Qt Creator los teníamos soportados por PyQt? Bueno, va a traer un Qt application, Qt widget y Qt push button. ¿Estamos ahí? Luego, acuérdense, esto es el hack ese que yo les comentaba para poder ejecutar los scripts. Esto no hace, de hecho, esta línea si la sacan y alinean esto sobre la base del archivo, va a funcionar igual. Lo que hace esto es, genera un objeto Qt application, exactamente, le pide que pase los argumentos de sysart, se los pase también al Qt application, y lo mete dentro de una variable. Después de eso genera un Qt widget, lo mete dentro de otra variable, y ahí empieza a declararle cosas. Por ejemplo, al Qt widget le hace un set window title, o sea que le va a setear un título a la ventanita, y le pasa como atributo el string del título, lo que ustedes quieran que diga en el título. Después va a crear un objeto button, va a crear un QPushButton, y que el QPushButton básicamente va a tener este mensaje que este es un botón, como mensaje visible. Después le va a decir, che, agregar un tooltype. ¿Saben lo que es un tooltype? Sí.
Un tooltip es el mensajito, ¿viste? Cuando vos dejas el mouse arriba de algo que te aparece un mensajito. Ese mensajito es un tooltip. La W es un atributo de qué tipo de, o sea, dependiendo de... Sí, o sea, si es activo, ¿no? Y otras cosas. Más que... Sí. ¿Al archivo lo metemos dentro de la carpeta de PyQt o dentro del VM? No, dentro de PyQt. El Ben, déjenlo ahí a un costado, no lo toquen. Adentro de esa carpeta no metan nada. Después, lo que va a hacer es, va a mover ese botón a la posición 150-50, porque por defecto cuando los crea los pone arriba a la izquierda, en 0-0. Y después le hace un W show para que me muestre la ventanita esa. Una vez que termina todo esto, llama sysexit y le dice, che, a la QApplication, mátala. Ahí lo copiamos, lo pegamos y lo hacemos. Miren. ¿Visual Studio? No, en el coso, antes. ¿Visualizator? Ah, No, directamente la termino. Esperen que no me está dejando. Bueno, lo copio desde acá. Miren. Vengo acá, a la ventanita. Ahí estamos. O sea, yo lo único que hice por ahora es crear un archivo, ¿no? Con .py. Lo guardo. De hecho, fíjense que ahora si yo le hago... No hace falta que lo pongan... Ah, bueno, si lo quieren hacer en la consola también. Pero no hace falta, o sea, lo pueden hacer en script. Cuando lo ejecutan, le va a generar esta ventanita, ventana PyQt5, este es un botón. El botón, como habían visto, no le aplicamos ninguna acción. Sí, cualquier editor, o sea, yo lo que pasa es lo hice acá con NBeam porque es el que uso yo. Por eso, o sea, es más, va a funcionar igual, exactamente. Con cualquiera, o sea, cada uno usa el que quiere, 0 drama por eso. Es más, si yo vengo acá ahora, esperen, les juro que cuando le pego los botones de la flecha se mueve. Ahora le voy a cambiar el nombre de la ventana y le voy a poner la super ventanita. Y como no me pinta tener un solo botón, le voy a meter 2 botones. Simplemente copio y pego esto. ¿Cómo ustedes dicen? Si yo lo dejo así como está ahora y lo guardo, ¿qué dicen que se va a ver? Un solo botón. Por la superposición. Exactamente. Entonces lo que vamos a hacer ahora es le vamos a decir, che, ponémelo en 50-50. Y ponele, qué sé yo, este es otro botón. Cuando lo guarde, esta es la superventanita, y este es un botón y este es otro botón. Van pisándose. ¿Es porque le das show y después haces todo de vuelta y le das otro show? No hago ni... Lo estás asignando una variable que es TN. Sí, estoy reutilizando la misma ventana. O sea, perdón, el mismo botón. A nivel gráfico no me calienta, a nivel funcional sí. Porque a nivel funcional estoy perdiendo el primer botón. Exactamente. ¿Cuál es el tema acá por otro lado? Si yo hago esto, me lo va a seguir superponiendo, ¿no? Y en el mismo orden. Si yo hago esto, me lo sigue superponiendo y en el mismo orden. Porque ¿qué pasa? O sea, Qt lo que hace es cuando yo declaro la ventana y le empiezo a agregar elementos, se van pisándose. Es como que los va poniendo uno arriba del otro. Por eso es que se ven así como superpuestos de esa forma y no al revés. Tendría que cambiarle el orden para que me lo ponga o sea, al otro arriba de este. A mí me pasa
parece que acá lo estoy corriendo porque le agarraste No. porque el nombre del archivo es diferente al tuyo. No es el nombre del archivo. Es esto. Vos lo instalaste acá, ¿no? Lo vas a tener que correr desde acá, porque esto no está dentro del entorno virtual. Ubicate en la, ¿está en la misma carpeta? ¿Cómo haces si no controlar? No sé. ¿Qué querés hacer? Abre otro terminal. Control Shift N. Pero no. Acá. Control Shift N. Ojo, tenés que volver a activar el entorno virtual en esta otra vez terminal, ¿no? Te aviso por las dudas. No hace falta el 3, ¿eh? No. Mirá, permíteme. Al estar dentro de la terminal, dentro del entorno virtual, si vos le haces Python solo, te levanta el 3. Porque, ¿te acordás que le definimos -p Python 3? Porque lo que hace es que Python directamente usa eso. Python espacio, el nombre del archivo. Ahora una librería, ¿cómo hacer un aplicado o un Xcode como una librería que te lo diga? ¿Qué cosa? Pasarlo a un APK. No, te cuento, no es tan fácil. No, te necesitas una librería que traduzca Python. Kiwi, por ejemplo, usa parte de su código, lo usa, o sea, parte de su librería permite buildear proyectos de Android. Pero es, sí, o sea, sinceramente es un temita en el cual yo personalmente no me gustaría meter. Porque lo veía muy funcional para el poder de decir, digo, como que hoy por la clase que me abrió así, ¿no? Te cuento, podés usar Qt directamente, ¿no? Claro, Pero no te recomendaría que uses Python para aplicaciones mobile. Para crear aplicaciones mobile. ¿Eh? Por lo que sea. ¿Sabes por qué? Porque, o sea, a ver, podés hacer con muchas otras herramientas, podés hacer mucho más fácil una aplicación mobile. Python no está 100%, o sea, hay librerías que permiten crear aplicaciones mobile, sí, pero si es más sencilla. A medida que vos la vas complejizando, sí te podría decir, bueno, sí, pensalo, está bien. ¿Por qué? Porque, o sea, como se pone más compleja, tenés que meterle más código y es lo que por ahí más tocás. ¿Entendés? La tenés más clara. Pero si es muy sencilla, por ahí es preferible aprenderte 3, 4 sentencias de otro lenguaje y meterle en Android Studio, lo que sea. Pues yo personalmente no lo haría. Bueno, tenemos esta ventanita que se ve muy bonita, pero nada que ver con lo que habíamos hecho, no sé para qué la creamos. Porque... Otra de las formas que tenemos para usar Qt es importar, o sea, esa ventana que nosotros habíamos hecho, el My Window meterlo dentro de Python. Acá hay dos opciones distintas, ¿no? Una opción, que yo se las muestro, la vamos a usar acá nada más, pero no va a ser la que vamos a usar en el proyecto, que lo que hace es, carga ese archivo UI, lo carga dentro de una variable Windows y me lo muestra acá. Básicamente la traducción sería, perdón, era una para atrás, no era esto lo que quería hacer, perdón. Básicamente la traducción sería esto, el QWidget, lo carga desde un archivo directamente y acá lo puedo usar tranquilamente. De hecho usamos un método distinto, se llama... De hecho usamos un método distinto que se llama loadUI, y ahí le pasás el nombre del archivo, el patch en realidad, y lo va a levantar. De hecho lo vamos a probar a esto, pero solamente, como les digo, lo vamos a probar porque no... ¿cómo se llama? Porque honestamente no es la forma que todo el mundo como recomienda usar, por así decirlo. O le pasa el nombre ahí directamente. Como le pasa el nombre porque ya está pagado ahí. Sí, o sea, por eso, no te olvides que es el patch. Claro. Miren, ahora hacemos un ls. Ven que yo, bueno, no ven nada porque estoy en, ahora sí. Ven que yo tengo mindwindow.ui, test y vn. Yo lo que voy a hacer ahora es volver a abrir el test file. Ustedes si lo están abriendo desde otro lado, ahora no de otro lado, no hay drama. Le voy a borrar todo esto y le voy a meter este código que tenía ahí en el, ¿cómo se llama este? En la diapositiva, muchas gracias. Lo voy a guardar y voy a tratar de ejecutar. ¡Oh! No, la T está mayúscula. La T está en mayúscula, exactamente.
No, está. Uy, no Mac sé. Windows y el archivo lo tenés con Mac Windows. Ah, pero ni siquiera llegó acá, ¿eh? Gracias. Es una cosa que me salió. Y acá vamos a hacer un RT minúscula. Como decía, ¿ahora funcionó? No, no es que funcionó, sino que me... Ahora vamos a volver a hacerle Python T. Oh, ¿qué no le gusta ahora? Sí, que usted... Quedó. Ay, quedó Wick la C allá al final. Uy, podría estar para atrás el código este. Pero para ¿A qué hora lo atrás. hiciste? No me acuerdo. Pero está... A ver, ¿no era Wick? ¿Por qué tendría que ser wiki? ¿Por qué no sería Wick? No, ya sé que está. No, Wick. Déjenme ver. Abuela ronda. Obviamente. Hmm. Ah, ya sé. La U mayúscula. Ujú. ¡Tatán! Ahí está. Ahí les muestro el código. Tiene un par de cambios de lo que estábamos viendo hace un ratito. ¿Me cierro? Básicamente lo que está mal es la Q, la T esta de acá es minúscula, no mayúscula. Fíjense el nombre del archivo que coincida. Y esta U de load UI, la U es en mayúscula. Y sí lleva la C al final. Eso lo que hace es levanta el XML y genera todos los objetos basándose en los widgets que tenemos acá. Genera todos los widgets. De todas formas, esto no va a hacer nada porque no tiene un elemento, pero miren esto. ¡Tatán! Igual, seamos realistas, no lo definí de la mejor forma posible, porque ¿qué pasa? Como tiene distintos elementos uno arriba del otro, esto no debería titilar. No debería... ¿cómo se llama? Hacer un toggle entre los dos objetos. Pisalo con el mismo, si total el resto del código lo tenés en la diapositiva. Pisalo totales para probar. ¿Estamos? ¿Pudieron abrir la ventanita? ¿Sí, señorita? ¿Qué le dio? La S. La S. Acá. ¿O cómo le va? Windows. Por eso la S está de más. Guardalo y probalo ahí, ¿no? PyQt. T mayúscula, I minúscula, Q mayúscula, T minúscula, 5. Porque pero no, y fracción lo hice así, no. La Q mayúscula, acuérdate. Por eso, no, fracción me lo tomo. Te cuento por qué no te lo está tomando. Porque vos tenés acá abierto el entorno virtual e instalaste todo. En el otro no lo tenés, entonces no tenés las librerías. No, pero te tiene que haber andado de acá capaz. Pues del otro no podés porque no tenés instalado en el otro. Por eso. ¿Mm? No, no te lo va a detectar el Visual Code porque lo tenés instalado en una VM. Entonces te va a decir... No, sin... Bueno. ¿Todo lo pudieron correr? P mayúscula, I minúscula, Q mayúscula, T minúscula, 5, exactamente. La U mayúscula, esa, y esto sin S. Sí, esa U mayúscula. Y ahora sacarle la S al final. No, la I es minúscula. Control de S. Y ahora vamos para... Ahí no te va a correr.
Ahí. Dale, mirá, ya sí. No, no es mío. Ah, no es el mismo. Ah. Está bien, está bien, está bien. Permiso, ¿no? Ah, Class QT se llama. ¿Te das cuenta cuál es el error? Sí. Cambiar el nombre, o sea, es cuestión de cambiar el nombre ahí nada más, o sea, escribirle el otro nombre. Y va como ñapi. En el consola se le quedan todos los procesos. ¿Mm? Se le quedan todos los procesos. Ah. No, pero ojo que lo está. No se cabe. ¿Anduvo? ¿Por qué lo estás haciendo desde consola? ¿Qué me dijiste que era de consola? No. No te decía que lo hagas desde esa consola, me refería a otra cosa. Me refería a esto. Control C. No, ¿qué es copiar y pegar? ¿Qué quieres? No, quiero salir. Acá, vos no lo guardaste en esta misma carpeta, en la carpeta donde está acá. Hace así. ¿Dónde tenés tu archivo? Punto .py, este. El que creaste acá. ¿Dónde lo guardaste? En la que no, en el escritorio. En el escritorio una carpeta que se llamaba Acá se hace. Interfaz CD, Desktop. Interfaz 1. Y ahora es Python. Main. Python 3 no. No hace falta. P-Side. ¿What? ¿Por qué te está pidiendo P-Side 2? ¿O pudiste controlar el código? No. No. Ah, pará, se llama clase. No es main. Mindpy creo que era. No, pero no es ese. Windows. No, pero lo tenés guardado con otro nombre. ¿Dónde lo metiste? Está en la carpeta, creo que está en la carpeta. ¿No? Fíjate acá en variables. No, en variable no. En variable No, no tiene decían- nada que acá. En proyecto curso PIC, no. Se hace 24 del 7. Fíjate. Pero fíjate más abajo. No, está en otro lado. Pero está guardada. Está guardada el archivo también. ¿Eh? Lo probaste, cuando probaste. Mantiene el fondo. Clase 20. No, porque es 24. Fíjate de esto. Solo. Ahí está afuera. Está bien. Esto estaba en interfaz 1. Acá. Perfecto, ahora. No. Es que acá hay un pequeño. Este U es con minúscula. Este U es con minúscula. Ese U es mayúscula. Bueno, lo guardaste capaz. No, sí lo guardé. Lo guardé acá. Porque está posicionado, de todas formas el visual está posicionado en otro lado. Perfecto. Hasta acá todo bien, ¿no? Bueno, sí. ¿Qué cosa? Hola chicos, ¿cómo andan? No, la primera opción que les había dado era la forma como levantar el archivo, meterlo dentro de nuestro código y sacarlo de ahí, ¿no? Esta es la segunda opción, que es la que por lo general se usa más, que es traducir nuestro archivo a elementos de Python. ¿Se acuerdan cómo les había mostrado el primer ejemplo? Que el primer ejemplo no teníamos ningún archivo .ui, simplemente teníamos Python. Esto de acá lo que nos va a permitir es hacer lo mismo. De hecho, lo que vamos a hacer es... Lo que vamos a hacer acá es agarrar
copiar esta instrucción. No, cuando... No, en realidad no es una librería que hace falta agregar, sino que cuando hacemos pip install pyqt, ya nos agrega este binario para que lo podamos ejecutar. De hecho, si ven, miren acá, si lo pego acá, me va a saltar, o sea, como si ya hizo algo. Y van a ver que ahora hay un archivo que se llama mywindow.py. ¿Vieron? Es un archivo generado. No, por eso. mywindow.wy era el que habíamos creado en el principio con pyqt, que fue el que recién en el ejemplo anterior agarramos y, ¿cómo se llama? Y cargamos en el código. Cambia el XML a lenguaje Python. Exactamente, convierto el XML en lenguaje Python. Eso es lo que hace. Es más, ahí les muestro. Van a ver que esto va a tener código Python. A ver, si lo vemos, no es mucho más que lo que teníamos antes, pero con más elementos, nada más. Fíjate ahí. Espera. En la presentación. Denme un segundo. En la presentación hay una instrucción que se llama PyUISEM5. Copiarla y pegarla dentro del código, o sea, en la ventana, dentro del VM, pero donde tenés el archivo UI. Donde tenés activo el VM, pega esto y ejecutalo a ver qué te dice. No le gusta, sí. ¿Pero tienen activo el VM? Sí, estoy pagando. Sí, acá entender. Estoy mal. Igual no se llama así, mira, se llama clase Qt. Está bien, pero... Como clase Qt. Estoy pagado. Y acá aparte tampoco es el nombre. No hay problema. Pues, ¿cómo no? Ah, no, esperen. El signo pesos no va, ¿eh? Les aclaro por las dudas. Bueno. El signo pesos es una convención. Muy principiante. No, no, pero pará. No es dentro del... Ah, no, dentro del banco. No, ahí está. Acá tenemos de nuevo el signo. Ahí está. Bueno, me generó antes algo dentro del banco, lo están cobrando. No, déjalo, no te devuelvo. Es más, ahora cuando abran el archivo .py. Ahora fíjense que lo que les generó es código Python. Es código Python en el cual van a ver que está haciendo un... ¿Y eso que lo va a dar como un nano en la intermedia? En realidad lo usé con Vim, que es el editor que yo uso. Ábranlo con Visual Code o con lo que quieran, ¿no? Fíjense que es un código Python en el cual les va a generar una MyWindows que hereda de Object, la cual va a tener un par de métodos y lo que va a hacer es casi lo mismo de antes. MyWindows set object name se llama MyWindows, que es el nombre de la le va a dar un tamaño, le va a decir, va a usar un central widget, que se acuerdan lo que teníamos. Después va a decir, bueno, un central widget, va a meterle botones, el botón en sí, todo esto es para el botón, le dice, genera el botón y le dice que va a estar incorporado dentro del Central Windows. Después le va a decir, del Central Widget, perdón, le va a decir, va a ser un rectángulo de tanto por tanto, le va a dar la línea del cursor, que yo le había agregado eso del puntero, le va a setear un nombre. Lo mismo va a ser para line edit 2, para line, y acá le sigue seteando cosas. Fíjense que acá lo que hace es, le setea el texto, set text, ¿ven? Después de eso,
agarra y le pone los textos. Por ejemplo, al push button le pone procesar, que era lo que yo le había escrito, text 1, texto 2 y eso sería. ¿Estamos ahí? Perfecto. Lo que hizo es convertirnos el código de XML a Python. Este es el método que normalmente la gente recomienda usar, porque ¿qué pasa? Nos ahorramos que en la apertura va a ser mucho más rápido, pues nos ahorramos que tenga que abrir un archivo, leer un XML, interpretarlo y hacer esto. ¿Me siguen hasta acá? Ya lo tiene hecho directamente. Perfecto. Ahora nos vamos a venir de nuevo acá. Sí. Eso es un comando que se instala cuando hacemos pip install pqt5. Con pqt ya te lo agrego. Ahora vamos a seguir con el otro paso. Bueno, ahora vamos a jugar con un poco de código. Fíjense que yo acá les dejé dos gist. Ábranlos. Ahí van a ir directamente esto les va a llevar directamente a GitHub con código ya para que puedan copiar. Este de abajo no lo copien, no hace falta. Este de acá es lo mismo que tenemos. El primero, si lo abren, les va a abrir esta ventanita con este código. Acá, si ustedes ven, lo que va a hacer es importar sys, importar qt y qt widget. Luego, de from my windows, este es el archivo nuevo que se generó, ¿no? Import UI my windows. ¿Me siguen hasta acá? Que es la clase donde estábamos, ¿vieron lo que yo les mostraba recién? Acá lo que está haciendo es importando eso. Luego va a crear una clase. Esta clase es básica en realidad. La idea de esto es hacer un QMyWindows para poder después ejecutar ese QMyWindows como aplicación. Acá en la línea 20, ¿me siguen? Lo que va a hacer es, cuando setea inicialmente esta clase, que es la misma que teníamos, va a generar una variable UI con lo que nos había generado automáticamente en el código Python. Después, al set UI le va a setear el self, porque le va a decir que esta clase es la que maneja el programa. Que maneja la ventanita. El programa se maneja desde acá hasta acá. Acá adentro es la ventana. Esto es la ventana. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Perfecto. Application, sí, o sea, a ver. En realidad, estos 4 códigos de la línea 20 a la 23, la línea 20 define que desde acá hay una aplicación Qt que va a correr. En la línea 23 la cierra la aplicación, espera y la cierra. Adentro lo que está haciendo es definiendo la ventana. Acá yo podría, acá al medio, cambiar de ventana, siguiendo dentro de la misma aplicación. ¿Me siguen? Exactamente. ¿Eh? Sí, más que como un navegador, sería como si fuese, ¿viste? Cuando vos agarrás y tenés una ventana, qué sé yo. Visual Code. Le pones... bueno, Visual Code no me sirve porque tiene las preferencias metidas adentro. Cualquier editor. Android Studio. Vos le pones preferencias y te abre otra ventanita con las preferencias. Lo mismo podés hacer acá siguiendo la misma aplicación. Por eso. Acá abajo, vamos a saltarnos a la línea 13, ahí ya se las explico. Acá abajo yo defino un handler, por así decirlo, un disparador, que lo que va a hacer es la función, esta lógica la va a ejecutar cuando yo apriete el botón. Lo que hace esta función le dice, che, a la ventana, al UI, buscate el line edit. ¿Se acuerdan que era line edit 1, o sea, line edit y line edit 2? Tráeme el texto del line edit, guárdamelo en la variable text, y después le dice, che, al line edit 2 de esta ventana, hacele un set text, o sea, configurale ese texto, seteale el texto y metele lo que tenía en la variable text. Test se llama la variable, perdón, no text. O sea, no hay mucha ciencia acá, lo que va a hacer es copiar de un cuadrito al otro. Una vez que tengo definida esta función, lo que hago es la conecto con la señal. ¿Se acuerdan que yo les dije que habían señales? Acá conecto. Le digo, che, al push button, cuando sea cliqueado, conectalo con la función esta. Entonces lo que va a hacer esto es que cada vez que yo le haga clic, va a ejecutar esto. Si yo acá le puedo cambiar y ponerle la lógica que yo quiera a este botón. ¿Me siguen ahí? ¿Se puede haber hecho al revés? Primero el botón clique, después el init.
¿Así? Sí. Estos son objetos, o sea, quedan ahí y se llaman cuando hace falta. Tal cual, exactamente. Así que es como que no hay problema en hacerlo en orden invertido. ¿Le podemos cambiar la lógica? No, digo, de lo que está dentro de... Puedes hacer lo que vos quieras acá adentro, ¿eh? Connect, pero con la aplicación está corriendo. En realidad, ¿qué pasa? Lo vas a cambiar, lo vas a guardar, pero no te va a impactar hasta tanto no la vuelvas a ejecutar. ¿Me explico? En realidad no buildea, simplemente lo levanta en memoria. Lo que pasa es que vos ya tenés o sea, acuérdense que esto lo que hace es genera un bitcode, que es hagamos de cuenta que es un video, genera un bitcode, que es un archivo intermedio entre código Python y binario, genera un bitcode y eso el intérprete lo carga en memoria y ejecuta, ¿no? ¿Qué pasa? Si vos le cambias el código, o sea, todavía no, le falta todo el resto de las cosas para poder verlo impactado. ¿Me explicó? Por eso. Así que igual es cerrar y volver a ejecutar y ya está el cambio. De hecho, acá le podés poner la lógica que vos quieras. Entonces lo que hacemos ahora es agarramos, copiamos todo esto, nos venimos a nuestro querido código. No sé ni dónde estoy, pero por las dudas vamos a hacer un test02.py. No les prometo que funcione, porque con esto de que cambiamos archivos y cosas por el estilo puede que no ande así de una. ¡Esa! Test02.py. Funcionó. Ahora, si yo le pongo cualquier texto acá adentro y le pongo procesar, me lo va a copiar ahí abajo. Acá lo que podríamos hacer es decir, che, bueno, ingresamos un número, valido que sea un número, ingresamos otro número, valido que sea otro número y acá darme el resultado de una suma, por ejemplo, simplemente cambiándole la lógica del push button. De hecho, podría ponerle el mensajito, ¿se acuerdan que acá teníamos un label? Podríamos ponerle un mensajito y decirle, che, esto no es un número. Tenemos otro archivo, si ya me otro archivo file, o somos el mismo, ¿no? Como quieran. O sea, todo el código está todo ahí disponible. O sea, si quieren copiarlos para mandárselo, créate uno nuevo. Si no, pisalo el que tenés y volvé a ejecutarlo. Total, podés después de la diapositiva y el GIF. El GIF ese de GitHub yo lo voy a dejar disponible y es público. O sea, cualquiera puede entrar y copiarlo. De hecho, en la diapositiva están las dos cosas. Está el UI y está el .py. A ver. Tengo que parar el RAM, ¿Sí? es el archivo, Te cuento qué es lo que está pasando. dice No estoy encontrando esto. My Windows. no, mira, Ese es el problema. claro, listo. Cambiar el código directamente. O cambias el nombre o le cambias el código. Como vos quieras. Sí. No, vos le cambiaste el nombre al push button. Mira, permitime un segundo. My Windows. Fíjate que el push button _2. Simplemente agarrás, le das al copy. Acá, ¿dónde tenés el que está corriendo ahora? ¿Este? ¿Acá? Guardalo esto y debería correr bien. Está bueno que de estos errores así. Ah, perdón. Sí, mirá que está. Todo esto no va. Y esto acá tampoco. Y esto tampoco. Capaz que era más fácil ponerle _2 que toda la otra cosa. Está bueno porque, o sea, gracias a eso te puedes ir dando cuenta por dónde viene la mano, qué son las cosas, cómo se conectan entre sí. Ojo, esto de ahora en más, ustedes pueden hacer la lógica que se les ocurra, ¿eh? Pueden agregarle un text area, o sea, un table, ¿vieron? Totalmente, que te lo muestre acá abajo. Le pueden poner un table list, un table view, y buscar un poquito en la documentación de PQT cómo se comporta el table view y setearle, insertarme una celda con tales columnas, sacámela. Si querés, tiene que ser solo
ese campo que usa solo numérico, tenés que ir a Qt y... Tenés varias formas. Una es definirlo como decía, o sea, buscarle en el setting para bloquearlo. Y otra forma que podrías hacer es decirle, che, desde Python decirle, conectame este campo con el evento edit, por ejemplo, viste que es cuando va cambiando, o no me acuerdo si es edit o chain. No me acuerdo. Habría que buscar el nombre del evento, que cuando cambie este texto, que ejecute una lógica de Python. Y esa lógica de Python se fija qué hay acá adentro, levanta eso y lo valida si es texto. Si no es texto, te aparece un mensaje. Si es texto, te lo deja pasar. Eso sería una forma de hacerlo. O más complejo, más fácil. Sí, ahí Ojo, hay que ver si está la opción. Hay que ver si el widget tiene una opción que te diga, che, solamente texto. No me fijé por eso. Fíjate, búscalo. Si lo encontrás ahí. No, más, debería estar al final, calculo. Input más, por ejemplo, ahí. Si vos le pones, creo que un número, por ejemplo, así. Ahí no debería dejar, ahí solamente te dejaría meter un carácter numérico. ¿No te lo copia? Ojo. pueden ser los nombres, pero... Sí. Line edit y line edit 2. ¿Y el botón? El botón funciona... Haz una cosa, acá al medio, meten un print test. Miren, para que vean un par de, así de, por así decirlo, de sonceras, vamos a hacer un cambio. nbin test 2.py. Nos vamos a venir acá, a la lógica del botón, print test. ¿Ven lo que dice? La línea 16, un print test. Ahora lo cierro a esto y lo vuelvo a ejecutar. Python test. Yo acá le pongo cualquier cosa y fíjense. Ahí le puedo poner lo que yo quiera. O sea, es más, podría ponerle... ¿Alguien se anima ahora ya a que acá le ponga una URL y le pegue con request y me imprima acá el resultado? No es tan difícil. No es tan difícil. No sean dolores, chicos. ¿Qué? ¿Anduvo? No estoy llegando porque me lo printea así. Te lo printea vacío. Line text. Fíjate, ¿no tendrás dos line text? No, label. Es temprano. Hay que ver cómo están los nombres. Había que revisar bien el set object name. Ah, line edit. Igual. No, pero no te olvides que acá usas las variables estas, ¿no? ¿Esta? Sí. Capa no... No. No es raro. Sí. O sea, te está printeando pero vacío. Como que A ver, ¿no? está vacío. Che, ¿y probaste con ponerle algo? ¿Y qué es ese A que te puso? No, eso lo puse yo Ah, para sí, ver el sí, rango. está. Pero... Sí, está printeando vacío. Ah, para ver. No, ya sé qué está pasando. ¿Qué me da si lo resuelvo? ¿El 2? El orden de los factores sí altera el producto. Tenías invertido los textos. ¿Cómo va con el request? ¿Lo viste ya? El request. No, digo si ya empezaste a modificar para pegarle al request con la ventanita. No, el punto .py no va. ¿Abriste el código? ¿Dónde tenés el código este? ¿Acá? No, acá no. A ver. ¿Dónde está esto? Déjame ver. En este ejemplo básico... Ah, en el nombre del archivo. No, fíjate, vas a ver. Ejemplo básico es este, ¿no? Este. Acá, en algún lado tenés un import.py. A ver, esto es en la línea 5 sería. ¿Qué tiene con el... Uno sería línea 5 main windows para ver no, perdón, la línea 16 vete clicker
Connect. ¿Esta qué línea es? Esta es la línea 14, 15, 16. Esta de acá sería. Line edit. Hace una cosa. Me parece que el tema es que... ¿Dónde tenés el...? ¿Acá? Fíjate, line edit. Ah, tenés text edit, no line edit, ¿me explico? Le cambiaste, o sea, básicamente es una boludez. Le pusiste, en vez de ponerle text line edit, le pusiste otro elemento que se llama text edit. Si vos lo pones ahí y lo pegas acá, guarda eso, hacerle, a ver, no, de acá no era, ¿cómo era? Save acá. Ahí. Probalo ahí, a ver. Espera. Text, y esta es otra boludez, ¿qué es esto? No, está, no tiene el text edit, no tiene line edit, no tiene el text. Debe ser, a ver, déjame ver cómo se llama el método. Creo que es sin los paréntesis. No, está bien. Lo que pasa es que está usando otro elemento que no es un line edit, sino que es un text edit, es como el text area, a diferencia del campito solo. PyQt. Es otro componente, exactamente. Pero funciona después diferente line edit y... Es que son dos, o sea, el line edit solamente te va a permitir meterle una línea al elemento, ¿no? El text edit te permite meter, esta es la página de PQT. Van a ver que es muy fea la pobrecita. Lo mínimo indispensable. Copy, cut. Pero no por eso es menos potente la aplicación. Set text. Si alguien encuentra, a ver, veamos. Tu HTML, text background color, tu cursor. Set text la tiene. Hay que ver si no se llama get text o algo por el estilo, a ver. Input, sí, cero. Acá, o sea, ahora lo que hagamos de darle más es jugar con lo mismo que ya tenemos. No sumamos mucho más. Time event, text background, tab, show event. A ver, déjame revisar. Fíjense que acá en la documentación, por ejemplo, tienen el text change. ¿Quién me había preguntado? Vos me habías preguntado la validación de los textos. Podés llamar al text change, que es una señal. En vez del clicker, tenés el text change, y a eso lo mapeás a una función. Puedes hacerlo, sí, tal cual. Una ventana completa, ¿no? PQT, text, edit. No, ahora estaba buscando en la documentación directamente por un evento para... A ver. Qt edit. ¿Cómo hago para recuperar texto? Tu plain text, ponele. Así, mira. Así, como lo ves ahí. En vez del text, ¿viste al final? Ponele tu plain text. ¿Para qué me quedó el cursor de arriba? Plain text. A ver. Tu plain text, la primera T con mayúscula. Sí, esa. Ahí está. Ahí guardalo. Y ejecutalo. No, ese no hace falta porque ese es set text. No lo sirve. Ahí está, perfecto. Bueno. Esto fue la clase de PyQt, Qt y todo esto. Nos vemos, suerte. Como pueden haber visto, es una librería muy potente, no es complicada usarla. O sea, acaban de hacer una ventana de usuario donde le pueden agregar cosas, traer, llevar, hacer varias huevadas juntas. Como les digo, podríamos agarrar y meterle acá dentro el request
y que el resultado de esto me lo printé acá abajo. Podría generar una ventana de login que le pegue una URL. Es más, ¿se acuerdan que teníamos la librería Piwi para guardar elementos, que era la que empezamos a usar? La idea es que ahora, vieron que yo, o sea, todos pudieron hacer ejercicio por nota. Ahí ya se lo agrego. ¿Alguien pudo hacer el ejercicio que les pasé? Bueno. ¿Eh? Perfecto. Lo que sí, una de las cosas que les comento, de ahora en más, no hagan el merge directamente. No, por eso, hagan un PR del branch suyo, un merge request del branch suyo a master. No hagan el merge directamente, les cuento, o sea, el problema de hacer el merge directamente es que básicamente lo que va a estar pasando es, ustedes me están pidiendo que yo revise código que ustedes ya pasaron a producción, por así decirlo. ¿Entienden? O sea, si hay un error, es mucho más enquilombado volver atrás de eso que frenarlo ahí, cambiarlo y pasarlo a producción. Por eso, no es, o sea, no te preocupes, te veo la cara de... o sea, lo vamos viendo. De todas formas, cuando tengan algún problema o algo, vayan pingueando. Por eso. Lo que les decía es, si pudieron ejecutar, hacer los enunciados que yo les pasé, básicamente lo que están haciendo ahí es creando un servidor con una aplicación y pegándole desde otro código, pegándole a ese servidor, a esta base de datos y guardando registros. La idea ahora es que lo hagamos desde acá. Crear una ventanita que al hacerle clic en guardar, tome los datos y los guarde en la base de datos. Después le vamos a agregar más cosas para consultar la base de datos e ir viéndolo. La idea es hacerlo tranquilos. Por eso. Bueno, esto fue toda la clase de hoy. De PyQt, Qt solo. No sé cómo estamos con esto. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sugerencia? ¿Eh? Sí, ojo, el tema, acá hay un gran temita que, vieron que yo les mostré acá, miren, esta es la página de Qt, de PyQt. Fíjense que, home, ¿dónde estamos? PyQt, las referencias, vamos a ir a PyQt, este es 4, perdón, bueno, no importa. Esta página de referencia tiene, o sea, la ven media fea, pero la pobrecita es buena. Tiene todos los widgets, por ejemplo, que estamos usando. Claro, ya hay sus métodos. Y cada uno tiene su método, exactamente. Por ejemplo, LineEdit, hay que ver también de qué tipo de widget estamos hablando, ¿no? O sea, hay varios. Claro. Miren, por ejemplo. Creo que es con una sola de LineEdit. No me acuerdo. ¿No? ¿O separado? Si no hace control F y también en igual. LineEdit. Bueno, edit, fácil. Pero volvamos atrás acá donde estábamos en la referencia. O sea, tenemos las clases, los módulos, y dentro de los módulos tenemos QtOpenGL, QtTest y varios más. QtDesign, Assign. Por ejemplo, si vamos a QtGUI, acá vamos a tener más, tenemos Draw, Font y varias cosas más. La idea es que ustedes puedan llegar, si les hace falta, a, por ejemplo, acá está el Tree View, ¿se acuerdan que teníamos en la ventanita esa? Después, Qt, LineEdit, Textbox, que era uno de los que estábamos usando. LineEdit, acá. Clase Qt LineEdit. Si ustedes lo abren, todos van a tener casi la misma estructura. Tipo, los métodos que tiene, con una explicación de qué recibe, las señales que como que podemos conectar, por ejemplo, edit finish cuando dejas de escribir, return press button, text chain, text editor, o sea, varias señales de ese tipo, cursor position change, o sea, cuando muevo el mouse arriba, el cursor, el cursor, básicamente, cuando va cambiando esto.
Y después tenemos setValidator, por ejemplo. SetValidator, si yo hago a un QLineEdit, le hago un setValidator, me va a ejecutar cierto tipo de validación y me va a devolver un true o false, ¿no? Como para saber si mete una letra o un número. Validar que tenga cierto largo, distintos factores. Ahora el tema es, o por ejemplo, QTLineEdit text. Esto lo que hace es regresa el texto que está dentro del QtEdit. O sea, es una función que se introdujo en Qt 4.6, o sea, tiene varias informaciones. Esta información es útil para que cuando empiecen a investigar un poco más, probar un poco más de otros widgets, de otras cosas, tengan dónde ir a tratar de leer un poquito de cómo hacer las cosas. De todas formas, vuelvo a decirle, o sea, cualquier duda la podemos charlar, o sea, me preguntan, no hay problema. ¿Alguna duda más? ¿Algo? Self es, o sea, es la propia clase. Solamente yo quiero saber qué texto tiene adentro. Por eso, self hace referencia a sí mismo. Claro. ¿Me explico? Solamente pongo el nombre del complemento, el nombre del Sin el self. Sin el self. El método sin el self, exactamente. ¿Estamos?